¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Porque en muchos lugares del planeta la gente llega a la conclusión de que necesita destruir a otros para sobrevivir o simplemente para lograr sus intereses. La situación que mostramos ilustra cómo la reflexión sobre qué es lo mejor es hoy más necesaria que nunca, pues pareciera que la convivencia en casa, en el barrio, en el país, en el mundo, estuviera quedando grande al ser humano. En el siguiente documental exploraremos la forma como las sociedades contemporáneas están enfrentando los obstáculos que impiden la convivencia en sociedad. Entre los múltiples grupos humanos que pueblan el planeta, los antropólogos han documentado uno que habita África y que ha permanecido aislado de otros grupos durante largo tiempo. Dentro del amplio conjunto de sus creencias, resalta la de que los espíritus siempre están pendientes del comportamiento de las personas y están dispuestos a corregir su camino. El contacto con los espíritus lo logra el sacerdote del grupo a través de un bastón de mando. Pues bien, sucede que cuando alguien ha transgredido alguna ley o principio importante de convivencia, como homicidios, violaciones o robos, y no es posible averiguar fácilmente quién es, el sacerdote coloca su bastón sobre el piso y exige que todos los posibles sospechosos pasen por encima de él. De acuerdo con las creencias del grupo, aquel que se atreva a pasar por encima del bastón, siendo culpable, se hará merecedor de las peores maldiciones y castigos por parte de los espíritus. Aunque parezca increíble a los ojos del pensamiento occidental, en la historia documentada del grupo no ha sucedido la primera vez que la gente se atreva a retar el poder del bastón, de manera que el miedo al castigo de los espíritus a través del bastón hace que el comportamiento de los miembros del grupo facilite en buena medida la convivencia. Lo curioso de esta anécdota, a la luz del pensamiento occidental, es que a muchos les parece increíble e incluso hasta ridículo que la creencia de una leyenda llegue hasta el punto de que alguien no se atreva a pasar por encima de un bastón por temor a un castigo impalpable. Pero precisamente en la sensación que experimentarían muchas personas en una sociedad moderna de que este acto es ridículo, radica la clave de muchos problemas como corrupción, desigualdad e injusticia que vivimos a diario. Si los modernos no le tenemos miedo a una simple varita, entonces, ¿qué nos impulsa a actuar bien? Todas las religiones traen consigo una moral, es decir, unas orientaciones para la formación del carácter y para adquirir buenos hábitos, y las actuales morales tienen todas en gran medida orígenes religiosos. Adicionalmente, durante los últimos siglos se han desarrollado sistemas legales cada vez más especializados, que buscan regular esferas muy particulares de la vida en sociedad, tales como el comercio, el tráfico automotor o la vida en familia. Como resultado de esto, si miramos atentamente, encontramos que la regulación de la convivencia en casi todas las sociedades contemporáneas es el resultado de la coexistencia de tres instituciones diferentes: la religión, el derecho y la moral. Las diferencias entre estas tres instituciones radican no tanto en que cada una de ellas mande cumplir cosas diferentes, sino en la forma como lo hacen. Por ejemplo, en la religión, las normas de comportamiento y en general lo que se considera bueno o conveniente provendría de una autoridad divina. Caso diferente sucede en el derecho, pues aquí las leyes provienen de un cuerpo legislativo, como el Congreso de una nación, o de otra entidad que tenga derecho a establecer reglas en una organización. En la moral, las normas pueden formar parte de las costumbres o descubrirse por la propia experiencia. En todo caso, las normas morales empiezan a existir propiamente solo cuando uno las promulga y acepta para sí mismo. Por lo tanto, también una persona responde de su cumplimiento primordialmente ante sí mismo, ante su conciencia o, como se dice popularmente, ante su almohada. Los principios de una religión se aplican primordialmente a quienes son creyentes. Por ejemplo, es probable que un cristiano ferviente solo acepte normas provenientes de la religión islámica si coinciden en su credo cristiano. Las normas jurídicas se aplican a los miembros de una misma comunidad política. Por ejemplo, las leyes colombianas tienen validez solo en este país. Un ciudadano español se sentiría obligado por estas leyes si visitara este país o tuviera algún tipo de contrato allí. En resumen, ¿alguna vez pensó hacer algo inconveniente pero tuvo miedo al castigo de Dios? ¿O a no lograr la gracia o el paraíso? Entonces le mueve predominantemente la religión.
Supo que se iba a sentir mal consigo mismo, que no podría descansar cuando pusiera su cabeza en la almohada, o que no podría dar la cara en público. Entonces sus motivos son principalmente morales. La globalización de la economía, la tecnología, el transporte y las comunicaciones han hecho de la convivencia interreligiosa e intercultural fenómenos permanentes, pero lo moral asociado con las creencias religiosas, basada en argumentos de autoridad y en revelaciones particulares, hace difícil discutir el tema de los valores entre personas de distintas confesiones. Las normas jurídicas tampoco son suficientes para regular la convivencia y lograr la justicia en una sociedad. El derecho positivo, es decir, las leyes promulgadas en un momento y lugar específicos, pueden ser manipulados en muchas ocasiones para beneficio de intereses particulares, creando situaciones de abierta injusticia que discriminan o reducen los derechos de personas basadas en su origen, religión, raza, etc. Las sociedades pluralistas contemporáneas han entendido, por lo tanto, que quizás la única garantía de que los derechos se respeten verdaderamente consiste en que las personas estén convencidas de que vale la pena hacerlo, en que la gente se comporte de acuerdo con normas y principios que asuma como propios. Cuando buscamos un fundamento racional, argumentamos ante los demás y ante nosotros mismos para justificar o para criticar acciones, actitudes o juicios morales. Por medio de la argumentación tratamos de mostrar que tales acciones, actitudes o juicios tienen sentido si realmente se apoyan en razones que consideramos adecuadas o carecen de sentido por no estar basadas en tales razones. Algo interesante de la argumentación moral es que definitivamente no todas las formas de argumentación son igualmente convenientes para enfrentar los retos de justicia y convivencia en una sociedad pluralista. Es decir, que sería conveniente que cualquier persona desarrollara las capacidades necesarias para emitir un juicio moral complejo. Para entender mejor este hallazgo, veamos una situación que plantea dilemas morales. Una mujer tenía un tipo especial de cáncer y muy pronto iba a morir. Había un remedio que los médicos pensaban que podía salvarle la vida. Era una sustancia química que se había inventado recientemente. El remedio era costoso de producir, pero el inventor quería que la gente pagara 10 veces más de lo que a él le costaba producirlo. Carlos, el esposo de la señora enferma, le contó a él que su esposa se estaba muriendo y le pidió que le vendiera la droga más barata y le dejara pagar una parte ese mismo día y el resto después. El inventor dijo: yo he trabajado durante muchos años sobre esta droga y he invertido mi vida y mi dinero en esto. Merezco una retribución por mi esfuerzo y por eso no se la voy a vender más barata. Habiendo agotado todos los medios legales para conseguirla, Carlos se siente desesperado. Está pensando en entrar al laboratorio y robarse el remedio. Siente que está ante un problema. Él debería ayudar a su esposa y salvarle la vida. Pero por otro lado, la única manera de poder conseguir el remedio que ella necesita sería violar la ley al robarse la droga. ¿Qué piensa usted que debe hacer Carlos? Más allá de si considera que Carlos debe robar la droga o no debe hacerlo, se encuentran las razones en las cuales fundamenta su opinión, o Carlos mismo fundamenta su decisión, es decir, la forma de argumentar moralmente. En su Psicología del Desarrollo Moral, Lawrence Kohlberg muestra cómo la formación de la convivencia moral es fruto de un desarrollo que recorre en todas las personas los mismos niveles, pre, post y convencional. En el nivel preconvencional del desarrollo moral, la persona es influida exclusivamente por el interés personal. Si Carlos se encontrara en este nivel del desarrollo moral, se podría pensar, por ejemplo, que llegue a robar la droga, pensando en que si su esposa se muere de cáncer, él perderá el derecho a heredar sus bienes. En el nivel convencional del desarrollo moral, la persona es influida por las expectativas de los demás. Esto incluye obediencia a la ley, respuesta a las expectativas